cibernautas, ya estamos aquí, un programa más, 8 de la noche. Damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo, el asambleísta por Guayas, por el partido de Creo, Héctor Yepes. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos sintonizan a través del internet. ¿Cómo está, mi querido Héctor? Mire, vamos a hacer lo más divertido de esta entrevista. ¿Cómo es Héctor, el asambleísta Héctor Yepes en casa? Chuta. A ver, en casa, primero yo soy bien casero en general. A mí me gusta mucho estar en la casa, hacer una parrilladita, ahí tomar unas cervecitas, un whiskycito también, pero soy más de eso que de andar saliendo. Y ahí, bueno, en la casa yo súper cariñoso con mis hijos, sobre todo con mi esposa también. Tenemos dos hijitos, uno que cumple justo este 14 de noviembre, cumple 3 añitos, como pasa el tiempo. Y una hijita chiquita que nació en media pandemia, nació el 24 de marzo, así que tiene ya 7 mesecitos. Y la verdad, bien casero, muy de familia y sobre todo súper chocho con mis chiquitos. Sí, lo vemos ahí por redes sociales. Muy bonita la bebé o verde. La chiquita es mujer, Catalina. Claro, sí, exactamente. ¿Hay algo que no le gusta a Héctor Yepes? ¿Que no me gusta de qué? Que no le gusta como persona, la En mentira. general, la En general, claro. hipocresía. La ¿Ya? hipocresía, ¿no? Yo prefiero hasta la gente mala de frente, por último. Uno sabe qué se atiene, pero detesto la hipocresía, la verdad que me fastidia. En el colegio, ¿cómo era en el colegio Héctor Yepes? ¿Relajoso? Aplicado, pero relajoso. ¿Ya? Nunca Sí. fui de los mejores alumnos, o sea, de estar compitiendo por la nota, la décima, siempre he sido buen alumno, pero nunca peleado por la nota en sí misma. Y en conducta sí, tampoco ser nada extremo, ¿no? Pero sí, era medio relajoso en la clase. Vemos en redes sociales que ganó un concurso más bien. Sí. De hecho, me dieron un premio. Al final no fui escolta ni abanderado, pero en el Colegio Javier me dieron el mayor premio educativo, que es una ardillita de cristal linda. De hecho, por aquí lo tengo. Aquí está la ardilla, que es el símbolo del colegio. Porque gané un concurso internacional de ortografía en El Salvador, quedé en primer lugar, que fue un orgullo también, un honor poder representar al Ecuador. Ganó el Ecuador en ese certamen, ahí quedó, después no recuerdo en qué orden, segundos y terceros Chile y España. Así que le ganamos a la madre patria en su propio idioma. Así vemos. Que aparte de sabemos que es abogado de profesión, ¿no? ¿Verdad? Así es. Al momento de que llega la oportunidad de meterse en la política, ¿qué lo influenció? Mira, yo nunca pensé realmente meterme en política. Nunca ha sido una aspiración mía. De hecho, nunca pensé en ser abogado tampoco. Yo quería ser profesor de historia, de literatura, de filosofía. Me encanta la filosofía hasta ahora. Pero dije, no, pues de eso medio difícil después parar la olla, entonces me voy a meter a leyes. Y luego me gustó mucho. Antes de ser asambleísta, yo he estado 10 años trabajando primero como estudiante desde los 19 años y luego pues como abogado, sobre todo en litigios. Y ya poco a poco yo empecé a ver la realidad del país, primero la realidad política, luego sobre todo a palpar la realidad social de la mayoría de familias en el Ecuador, con tanta falta de oportunidades, con tantos problemas de falta de educación, de salud, problemas de drogas. Y poco a poco fui pensando, no se puede quedar uno simplemente
criticando lo que pasa o lamentándose, sino que hay que entrar a la cancha y arrimar el hombro para solucionar los problemas, y por eso decidí meterme en política, y es lo que he intentado hacer en un escenario tan difícil como la Asamblea, pero también tratando de marcar la diferencia. Esa parte es difícil, bueno, en estos tiempos de pandemia, porque lo hacemos de casa, como que es un poco, el teletrabajo es un poco más fácil, pero al momento de ser presencial, antes de la pandemia, ¿cómo es llevar una vida y tener trabajo, combinar esa parte? Mira, ahora con las sesiones virtuales que tiene la Asamblea, de hecho, yo diría que el trabajo es mayor. ¿Por qué? Porque se puede sesionar mucho más sin tantos problemas de logística. Es más, yo creo que debería haber hasta de manera permanente buena parte del trabajo virtual. Si hemos descubierto las virtudes del teletrabajo, ¿para qué andar moviendo a gente de todo el Ecuador a Quito, cuando gran parte de eso se puede hacer virtualmente y se ahorran gastos de viáticos, viajes, pasajes terrestres, de avión, toda la logística relacionada, hospedaje, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, se puede ahorrar mucho en ese sentido. Ahora, lo que sí ayuda es poder estar cerca de la familia, porque sí, uno de los grandes sacrificios en la Asamblea, para los que no somos de Quito o los que no estamos muy cerquita, ¿no? Yo siempre molesto a los amigos ambateños, a los Ibarra de Santo Domingo, y ustedes se van de aquí rapidito, es como que nosotros estuviéramos en Guayaquil, Santa Elena, o Guayaquil, Manabí, o en Los Ríos, uno está tan cerca, pero obviamente pues cuando uno va de Guayaquil a Quito, pues el no estar en casa sí es un sacrificio para uno y para la familia, ¿no? Y sobre todo los que somos papás jóvenes y tenemos hijos chiquitos. En ciertos casos, cuando Héctor no asiste o pide permiso o algo, siempre hay una persona que está atrás suyo, su suplente. Correcto, así es. Y el suplente va a la sesión, y si es una falta injustificada se descuenta del sueldo de uno, como debe ser, ¿eh? Como debe ser. Ok. Bien, vámonos a la primera corte comercial y enseguida regresamos conociendo más a Héctor Yepes. Ya venimos. Somos HDS. Esfuerzo, dedicación y trabajo nos identifican. Somos una empresa dedicada a generar confianza, brindando servicio técnico profesional y venta de repuestos de las mejores marcas para maquinaria pesada, motores y montacargas. Aligeramos tu carga porque trabajamos con los mejores.
Bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque con nuestro asambleísta por Guayas, por la lista Creo, Héctor Yepes. Y estábamos en esta pregunta que nos han hecho mucho en redes sociales. En la asamblea, ¿Héctor tiene amigos o enemigos? Bueno, yo en lo personal trato de ser amable y cortés con todo el mundo y siempre trato de que las diferencias que uno tiene sean conceptuales, sean sobre temas y no sean personales. Esa es mi forma de ser en general. Así que diría que con la gran mayoría de asambleístas tengo una buena relación personal, incluso con quienes podemos debatir de manera muy fuerte, pero siempre, al menos de mi lado, guardando el respeto en lo personal. Creo que así es como debe ser y a lo que debemos tratar de llegar siempre, ¿no? Y también que eso ocurra entre familias, entre ciudadanas, ¿no? A veces se vuelve muy polarizada la situación en un país, no solo en Ecuador, veamos por ejemplo en Estados Unidos, y de repente entonces el uno ya no le habla al otro porque tú votaste por fulano y yo voté por sultano. No tiene sentido llegar a esos extremos, ¿no? Pensar diferente es parte de la democracia y yo creo que uno tiene que aprender a respetar. Cuando hay un tema temático en general, el movimiento Creo se une, se reúne y trata de llegar a una mejor opción. Sí, sí, aunque en lo personal yo estaba actuando de manera bastante independiente, es mi forma de ser, de hecho, entre otras cosas, por esas razones no voy a la reelección en la asamblea, yo no voy a ser candidato en esta campaña, así que yo creo que uno tiene que ante todo siempre poner sus principios. Yo me he dedicado a defender sobre todo a la familia, hemos aprobado una ley contra las drogas, que prohíbe el consumo en lugares públicos sin importar ninguna tabla o cantidad, totalmente prohibido, que ordena que lo incautado al narcotráfico vaya a salvar vidas en familias con prevención y tratamiento, que ordena que haya educación cívica, valores, prevención desde la escuela hasta la universidad, y yo creo que lo importante es mantener uno sus principios y defender lo que uno cree correcto. Y a esa parte iba. ¿Cuál ha sido su mayor alcance o mayor realce dentro de la asamblea, en su gestión? Bueno, yo creo que son las familias las que tienen que juzgar los méritos, pero hemos logrado aprobar la ley contra las drogas, logramos aprobar una reforma para perdonar intereses, que haya cero interés de mora a 9.000 deudores de créditos estudiantiles que estaban con coactivas en un drama familiar terrible. Logramos también una resolución unánime para salvar al Hospital León Becerra, que estaba al borde de cerrar, y que con una resolución que propuse, pues se logró la presión para que el gobierno entregue los fondos que necesitaba la Casa de Salud centenaria en la ciudad de Guayaquil. Estamos trabajando en una reforma municipal también de gobiernos locales en el Ecuador, y también logramos aprobar una nueva ley de la Defensoría del Pueblo, que es una institución clave para defender los derechos de las familias contra abusos en servicios básicos, en empresas que brindan servicios y que a veces atropellan el bolsillo de las familias. Así que sin duda pues se pudo hacer siempre mucho más, pero creo que hemos logrado ayudar a las familias desde la asamblea, pese a lo complicado que es un escenario como el Parlamento nuestro. Exactamente. Los hechos de octubre del 2019 dieron mucho de qué hablar. Héctor Yepes, como asambleísta, ¿cómo ve ese punto? A ver, yo creo que la protesta de octubre fue legítima en su causa. Recordemos que gracias a la protesta de octubre no se subió el pasaje en 10 centavos como pretendía hacerlo el gobierno, lo cual hubiera sido un golpe brutal a la economía de las familias en el Ecuador. Y dimensionemos eso, 10 centavos por pasaje significa para una persona que coge 2 buses, ida y vuelta, 2 de ida, 2 de vuelta, 40 centavos diarios. 40 centavos diarios, si uno lo pone por 6 días a la semana, 4 semanas, son casi $10 al mes por persona extra. En una familia que se moviliza en 3 personas son $30
al mes en un hogar, teniendo en cuenta que la mayoría de familias ni siquiera gana el básico en el Ecuador, que son $400. Digamos que gana el básico, estamos hablando de casi el 10% más de gasto. Y eso es el que tiene la suerte de ganar el básico en el Ecuador, que solo son 2 de cada 10 ecuatorianos los que hoy tienen un trabajo formal y estable. Entonces, esa es la realidad social de lo que significaba el decreto del gobierno. Ante eso, protestar era válido, pero lo que jamás se puede justificar es la violencia. Y la gran deuda que tiene la justicia, porque cuando hablamos de delitos, solo la justicia puede procesar, es que se determinen las responsabilidades de quienes utilizaron la violencia, que no es legítima, pese a que haya sido por una protesta que era válida en las razones, pero nunca la forma puede ser la violencia y el caos. Estando dentro de la Asamblea, usted forma parte del miembro de una comisión, ¿no, verdad? Sí, yo he tenido el grato honor de poder presidir 2 comisiones. Primero, los 2 años iniciales presidí la Comisión de Participación Ciudadana y aprobamos la Ley de la Defensoría del Pueblo actual. Y ahora presido la Comisión de Gobiernos Autónomos, en la que aprobamos la ley contra el consumo y microtráfico de drogas, que por cierto ahora vamos a trabajar en vigilar que se ejecute en la práctica. La ley se aprobó en agosto, sabemos que ahorita por la pandemia pues ha habido otras prioridades, pero hay que exigir y ayudar al gobierno y a los gobiernos locales también a que se aterrice en la práctica esta ley tan importante para salvar a las familias frente al drama de las adicciones. El caso de los hospitales es muy vital también, y usted tuvo gran participación durante esa comisión. Sí, participación denunciándolo, ¿no? Denunciando, claro, obvio. Sí, porque realmente es terrible aquí lo que ha pasado, que entre el gobierno y una parte de la asamblea se hayan repartido los hospitales jugando con la salud. Es algo imperdonable, es criminal. Tenemos en esta pandemia, en 6 meses, más de 35.000 muertos por encima de lo normal. Los muertos en su totalidad, yo no voy a decir que es culpa del gobierno, es culpa de una pandemia que viene desde China, sí, pero no es lo mismo enfrentar esa pandemia con un sistema de salud fuerte, responsable, eficiente, que hacerlo con un sistema de salud repartido por cuotas políticas, gente inepta y sin recursos suficientes. Y la gente que estuvo involucrada en eso tiene que responder ante la justicia. Los asambleístas que recibieron los hospitales tienen que irse presos, y por supuesto quienes se los entregaron también, que solo pueden estar en el Palacio de Carondelet, ¿no? Porque si hablamos de reparto en 22 provincias del país, digamos que fuera la mitad nomás. Eso es imposible que se haga desde las altas esferas del gobierno nacional. Exacto. Tiene toda la razón al momento de visto la gente, ¿viste? Y en base, tiene fundamento lo que usted explica. O sea, entender, entregar hospitales a ciertas personas es casi imposible. Lógico, pues, uno que es criminal y 2 que solo lo puede hacer el gobierno, es que es sencillo. ¿Quién tiene el poder para entregar un hospital al gobierno? Quien está al frente del Ministerio de Salud. Y si eso es a cambio de votos en la Asamblea, ¿quién dialoga con los asambleístas? Quien está al frente del Ministerio de Gobierno. 2 más 2 son 4, por lo menos en responsabilidades políticas es clarito. Además, la justicia tiene que determinar la responsabilidad ya penal que haya por este tema que se ha jugado con la vida de la gente. Solo pongámonos a pensar. ¿Cuántos de esos 35.000 fallecidos, por encima de lo normal, madres, padres, abuelitos, hermanas, hermanos, hijos, hijas, no estarían hoy con su familia, con sus seres queridos, si no se hubieran repartido la salud? Y hay que pensar que ahorita tenemos una amenaza de segunda ola en el Ecuador. Ya se está viviendo en Europa. Yo escuchaba el otro día al doctor Luis Arracín, prestigioso médico, ex ministro de Salud, decir en televisión nacional: cada feriado multiplica las probabilidades de contagio. Hay que ver qué pasa con el feriado que acaba de terminar a inicios de noviembre. En 2 semanas vamos a ver las consecuencias de ese feriado. Luego vienen fiestas de Quito en la capital. Vienen cenas, reuniones navideñas. Viene Nochebuena, viene fin de año. Por más que cierren las playas y toda la gente igual se reúne. Eso quiere decir que a mediados de enero probablemente vamos a estar viendo un repunte serio en el Ecuador. La pregunta es,
¿Y va a mantenerse el mismo esquema de salud en el país? ¿O vamos a hacer algo para cambiar eso y proteger la vida de las familias en el Ecuador? Porque la primera ola nos cogió desprevenidos. Para la segunda ya no hay excusa. Ok, listo. Tiene mucho argumento, abogado Héctor Yepes. Bien, vámonos al corte comercial y enseguida regresamos con la parte final y los que tiene que decir Héctor. Bien, estamos en la parte final de esta entrevista con el abogado Héctor Yepes, entrevista por Guayas, por la lista de Creo. Caso Daniel Mendoza. ¿Qué aparte de consecuencias, aparte de similitudes que se vio dentro de la Asamblea, qué experiencia da en estas circunstancias? Terrible ver cómo por corrupción una sociedad, una comunidad como es la de Pedernales no puede tener salud, no puede tener hospital. Yo hace 2 años estuve en Pedernales y lo que la gente más pedía ya con lágrimas prácticamente era que se empiece incluso ese hospital que tanto se ha prometido para Pedernales, que recordemos fue el epicentro del terremoto del 16 de abril del 2016 y que sigue siendo una promesa incumplida por pura pillería. No puede ser que por corrupción aquí se juegue con la vida de la gente. Estamos hablando, o sea, que a veces parece que no dimensionamos la gravedad de esto. Estamos hablando de que hay gente que se muere porque no puede curarse, porque 4 delincuentes se llevan la plata. Y eso lamentablemente no ocurre solo en Pedernales, ocurre en todo el país y por eso hay que alzar la voz en estos casos y por eso, por mucho que a mí se me resientan algunos colegas cuando yo hablo frontalmente como trato de hacerlo siempre, aquí no podemos estar mirando para otro lado, porque ese mirar para otro lado, que ha sido la costumbre de décadas de la clase política en el Ecuador, es lo que hace que se repartan hospitales, es lo que hace que en el gobierno anterior haya habido excesos también, es lo que hace que aquí abusen en planillas de luz, abusen con tablas de drogas y aquí no pasa nada. Al menos yo no me puedo prestar para eso y por eso siempre seguiré alzando la voz para defender a las familias, defender la vida y el bolsillo de la gente. Dentro de todas esas circunstancias, hoy por hoy vemos que el cobro indebido de la luz también es un tema muy particular en que el frente de Héctor Yepes ha estado ahí. Sí, en lo personal yo hice un llamado a la Asamblea, a todas las autoridades eléctricas del país para exigirles que solucionen estos cobros excesivos
y presenté una demanda, no solo como legislador, como ciudadano, como padre de familia, para exigir que terminen estos cobros sobre promedios que empezaron a hacer en marzo, abril, y que efectivamente con esta demanda judicial logramos que se paren a nivel nacional y que el gobierno evite una refacturación que se ha dado en septiembre. Pero ojo, esta pelea no termina, porque en muchos hogares, en muchas familias siguen habiendo algunos cobros de más, y por eso justo la semana pasada tuvimos una audiencia en la que le insistimos a la jueza del caso que mantenga la orden de que se corrijan estos problemas al gobierno y que se dé una vigilancia de cualquier denuncia, pues siempre estamos prestos también a recibirla, a poder ayudar. Me pueden contactar a Héctor YPCM en cualquier red social, Facebook, Instagram, Twitter. Ok, listo. Mi estimado asambleísta Héctor, nosotros tenemos aquí un segmento que se llama Dime y te digo. Entonces, yo le doy una palabra y usted automáticamente me dice con otra. Un sinónimo, ¿ok? Listo. Sinónimo. Si yo dijera, sí, sinónimo o algo que se le venga a la mente, lo primero. Ya. Si yo dijera esposa. Antonella, amor de mi vida. Dijera hijos. Amor de mi vida también, amores de mi vida. Creo. Partido político. Y si yo dijera María Paula Romo. Ministra. Y si dijera Lenín Moreno. No presidente. Ok. Ok, listo, mi estimado Héctor. Agradecerte por este tiempito. Gracias por esta entrevista. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a todos los ecuatorianos? Muchas gracias. Simplemente recordar que la pandemia continúa, que nos sigamos cuidando con distancia social, mascarilla, lavado de manos, cuidemos nuestra salud, nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Gran parte de evitar un rebrote en el Ecuador, como ya está ocurriendo en otros lados, depende de cada uno de nosotros. Ok, gracias. Muchas gracias.